Muy buenos días, profesor y compañeros. El tema del que yo les voy a hablar es sobre las perspectivas teóricas del desarrollo humano. Diferentes pensadores han tratado de dar diversas explicaciones o teorías del por qué la gente se comporta como lo hace. Una teoría son un grupo de afirmaciones que se obtiene a través de datos y que le permiten al teórico a ir más allá de una investigación aislada. Como primera perspectiva tenemos a la perspectiva psicoanalítica. ¿Alguna vez han tratado de analizar sus sueños? ¿Creen que los sentimientos inconscientemente con frecuencia guían sus acciones? Si es así, están actuando sobre perspectiva psicoanalítica. Inició a principios del siglo XX por el médico Sigmund Freud. Es un método terapéutico que tiene como objetivo proporcionar a las personas una visión dentro del conflicto del subconsciente que se ha originado durante la niñez y que afecta su conducta y emociones. Sigmund Freud también postuló la teoría de la personalidad humana, que se compone por tres componentes. El primero es el subconsciente, que se da desde el primer año de nacimiento y es la fuente de emociones y deseos y es el principio del placer. Luego está el yo. El yo es el de representa el sentido o razón y es el principio de la realidad. Y por último tenemos el super yo, que representa los valores que diversos agentes dan, y ahí entra el debes y no debes. También Sigmund Freud postuló la teoría psicosexual, que es la gratificación o placer que cambia de un lado a otro, que empieza por la boca, al ano y después a los genitales. Bueno, también ahí entran los mecanismos de defensa que no pueden faltar. Los mecanismos de defensa son acciones que la gente actúa inconscientemente para combatir la ansiedad, distorsionando la realidad. Como primero tenemos la fijación. La fijación es cuando se gramifica demasiado al niño o muy poco. Entonces ahí entra la fijación porque estamos deteniendo una etapa del desarrollo. Un ejemplo de eso es como cuando el niño está chiquito y le permitimos que chupe demasiado, puede crecer como un adulto ansioso y con independencia. Luego sigue la regresión. La regresión es regresar a una etapa anterior. ¿Por qué? Porque la persona quiere volver a ser el centro de atención. Un ejemplo de eso es como cuando una universitaria está pasando por un problema familiar que es la separación de sus padres. Ella quisiera volver a regresar a una etapa anterior para volver a ser el centro de atención y así sus padres no se separaran. Pero una vez que esa conducta desaparece, todo vuelve a la normalidad. Como tercer punto está la represión. La represión eh, es el bloqueo que se produce por medio de la ansiedad y se da a través del conocimiento. Luego está la sublimación, que es el encauzamiento de impulsos sexuales que son incómodos y agresivos. Luego está la proyección. La proyección es el hecho de atribuir pensamientos y sentimientos a otras personas que no son aceptables. Un ejemplo es como cuando la niña está celosa porque van a hacer un nuevo bebé. Luego, como último punto, tenemos la formación de la reacción. Las personas dicen lo opuesto a lo que sienten. Un ejemplo de ello es como cuando Miguelito quiere jugar con Diego, pero su mamá no le da permiso porque es mala influencia. Entonces él lo que hace es no juntarse con él, aunque en realidad es lo que él quiere es juntarse con él porque lo aprecia.
Y lo último que entra en la perspectiva psicoanalítica es la teoría psicosocial de Erikson. En ella argumenta que desde el nacimiento hasta la vejez pasamos por 8 conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y personal. Cuando nos enfrentamos al conflicto y lo resolvemos satisfactoriamente, crecemos mentalmente. Aquí están las 8 etapas, que es confianza con desconfianza, que se da de los 0 años a los 2 años. Luego está la autonomía con vergüenza, que se da de los 2 a los 3 años. La iniciativa con culpa, que es de los 3 a los 6 años. Laboriosidad con inferioridad, que se da de los 6 a los 12 años. Luego está la búsqueda de identidad con la difusión de identidad. Esta frecuentemente se da en la adolescencia porque es de los 12 años a los 20 años. Luego está la intimidad con el aislamiento, que ocurre de los 20 a los 40 años, que es la etapa del joven. Luego es del joven maduro. Luego está la generatividad con el estancamiento, que se da entre los 40 y 60 años. Y por último tenemos la integridad con la desesperación, que se da de los 60 años hasta la muerte. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda perspectiva, que es la mecanicista. Considera el desarrollo humano básicamente como respuesta a los hechos externos, sin tener en cuenta el propósito, la voluntad y la inteligencia, así como las fantasías inconscientes que se ocupan a los analistas freudianos. Los teóricos mecanicistas ven el cambio como cuantitativo, que es un cambio en cantidad más que en calidad, y el desarrollo como si fuera continuo, lo cual permite la predicción de conductas posteriores a las actuales. El conductismo, que es la teoría tradicional del aprendizaje, estudia las conductas que pueden verse, medirse y registrarse. Tratan de identificar factores inmediatos y observables rápidamente que determinan si una conducta particular continuará ocurriendo. Se interesa solamente en el cambio cuantitativo y no cualitativo. Sostienen que el aprendizaje ocurre básicamente a través del condicionamiento y que el desarrollo es simplemente la suma de las respuestas condicionadas de una persona. Ahí también entra el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov. Donde él enseñó a los perros a salivar al oír una campana y ofrecerles alimento en forma repetida inmediatamente después de sonar la campana. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje en el cual una persona o un animal aprende a responder a un estímulo que originalmente no se solicitaba tal respuesta. Después de que el estímulo se asocia repetitivamente con otros estímulos que de ordinario se le solicita. Un ejemplo de ello es como cuando Carmen quiere domesticar a Ramón. Cuando Ramón escuche la canción, él debe de saber que es hora de que va a comer, pero para eso Carmen tiene que alimentar a Ramón en la sala cotidianamente. Luego tiene que poner 25 segundos la canción antes de servirle el alimento a Ramón. Y ese acto lo va a repetir por varios días hasta que Ramón quede condicionado, porque llega a la sala incluso sin que vea su comida, basta con escuchar la canción. Luego tenemos el condicionamiento operante de Skinner, donde nos dice que el aprendizaje en la cual un animal o una persona continúa dando una respuesta debido a que ésta ha sido reforzada o deja de dar respuesta porque se le ha castigado.
Ahí tenemos el reforzador positivo y el reforzador negativo. El reforzador positivo es ofrecer algo agradable a cambio de una conducta deseable y el reforzador negativo es ofrecer algo desagradable a cambio de una conducta deseable. Ahí tenemos también a la teoría social del aprendizaje, que es de Albert Bandura. Sostiene que los niños, en particular, aprenden a observar y a imitar modelos. Los niños toman parte activa en su propio aprendizaje. El tipo de conducta que la persona imita depende de las clases de conducta que existen y son valiosas en una cultura particular. Aquí entran la mayor influencia son los padres porque son con los que los niños conviven más. Entonces los valores que los padres le inculcan son los que él va a demostrar en cualquier ámbito social que se encuentre. Como tercer perspectiva tenemos a la organicísmica. Considera a las personas como agentes activos en su propio desarrollo y que el desarrollo sucede en etapas cualitativas. Se divide en dos partes. La primera es las personas son organismos activos. Fuente de cambio interna, la gente establece su propio desarrollo en movimiento. Toma las experiencias de la vida no como causa del desarrollo, sino como factores que pueden acelerarlo o desacelerarlo. Un ejemplo de ello es que como cuando una persona está en un problema demasiado conflictivo, ella puede hacer de dos maneras. Una sería superarlo y pasar esa prueba con la mejor actitud o quedarse ahí estancado hasta esperar, hasta ver cuándo puede superar ese problema. Luego está el desarrollo, ocurre en etapas cualitativas. Se centran en el cambio cualitativo. En cada etapa las personas desarrollan distintas clases de habilidades y enfrentan diferentes tipos de problemas. Aquí las habilidades y los problemas que la persona vaya enfrentando en cada etapa le va a permitir el desarrollo súper cómodo en las etapas cualitativas. Y por última perspectiva tenemos a la psicogenética, basadas en los fundamentos de sus capacidades sensoriales, motrices y reflejos. Los niños construyen activamente su conocimiento del mundo. Ahí están los principios del desarrollo cognoscitivo, que es la organización, es la tendencia al crear sistemas que reúnen todo el conocimiento que una persona tiene sobre el medio ambiente. Luego está la asimilación, es la tentativa de ubicar una nueva información dentro de una estructura cognoscitiva ya existente. Y por último es el equilibrio, se refiere a la tendencia de luchar por un estado de armonía entre el organismo y el mundo exterior y entre los elementos cognitivos dentro del organismo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. A continuación se presenta mi compañera Stephanie con otras tres perspectivas, que es la humanista, la sociocultural y la ecológica. Muchas gracias. Compañeros y maestro, yo les hablaré sobre la perspectiva humanística. Esta teoría se basa en que el ser humano y sus motivos están determinados por las tendencias de la autorrealización de la persona. La autorrealización de la persona es el logro efectivo de las aspiraciones y los objetivos vitales que tienen las personas al tener una satisfacción o un logro. Los teóricos enfatizaban y el potencial de la gente para el desarrollo tanto positivo y saludable. Tenían las capacidades distintivamente humanas. Esto quería decir que escogían la creatividad y la autorrealización. El método humanístico es menos desarrollista que los organicistas y los psicoanalistas, ya que sus creadores generalmente no distinguen las etapas a través de la vida. Pero tenemos dos autores que sí las distinguen. Es Abraham y Charlotte. La primera prioridad era la supervivencia fisiológica, en donde las personas mueren de hambre y se exponen a grandes peligros, ya sea en la calle o en cualquier otro lugar. La segunda prioridad es la seguridad de la persona.
Esto quiere decir que las personas deben cumplir, ya que si no llegan se podría decir otras personas, y ellos buscan amor, aceptación y sobre todo el potencial. Thomas de 1979 decía que además de que nunca nadie es completamente actualizado, una persona saludable siempre está subiendo de niveles. Esto quiere decir que busca la percepción de la vida y la aceptación de sí mismo, y sobre todo la habilidad de resolver los problemas. Hay 5 fases de orientación hacia una meta de Burlet. La primera son las necesidades de autorrealización, en donde tenemos que sentirnos satisfechos de nuestros propios conocimientos. Las necesidades de autoestima es en donde debemos de estar competentes de la aprobación y sobre todo del logro. Las necesidades de pertenencia y de amor es en donde debemos estar relacionados con las demás personas y sentirnos en una sociedad. Las necesidades de seguridad son las que debemos de sentirnos seguros y también de estar fuera de peligro. Las necesidades fisiológicas, y por última, es en donde pasamos hambre, sed, economía, entre otros. Ahora les hablaré sobre Burlet. Él sostuvo que la automatización es el clavo del desarrollo del saludable. Él tuvo 5 fases de la fijación y del logro de la meta. La primera se dio de la niñez hasta los 15 años. La segunda se da en la adolescencia y en la temprana edad adulta, que esa surge de los 15 a los 25 años. La tercera es la temprana edad adulta y edad intermedia, que se da de los 25, 45 y 50 años. La cuarta es la edad madura, que se da de los 45 a los 65 años. Y por último tenemos la tercera edad, que como sabemos se da de los 65 a los 75 años. Finalmente les hablaré sobre las críticas de las perspectivas humanísticas, en donde hacían una diferencia del punto de vista de freudiano en el panorama humanístico, en donde se ofrecía un modelo del ser humano que fuera positivo y optimista para tener un potencial de desarrollo y que fuera más allá de un gran aprendizaje. Y eso sería de la... Bueno, compañeros, ahora les hablaré sobre la perspectiva sociocultural, que esta se basa en el autor Vygotsky, en donde él afirma que dentro de las aproximaciones de conductistas, el propio desarrollo debe tener 2 formas, que son complejas y superiores de la conducta, que no quedaban sin ser aclaradas y sin comprenderlas, ya que la psicología infantil de esa época decía que el desarrollo del niño era orgánico y cultural, o sea que era del mismo fenómeno natural. Ahora les hablaré sobre el concepto de desarrollo de Vygotsky. Tenía 2 conceptos, que era el natural y el cultural. Este autor consideraba que solo era posible elaborar una teoría explicativa para el desarrollo infantil. Pero se tenían en cuenta 2 procesos, que eran los biológicos como los históricos. Pero esto no supone la introducción, ya que lo biológico y lo cultural tenían 2 planos que eran funcionar en un proceso único. Ahora, Vygotsky insiste en que cada uno de los sistemas de actividad excesivos de los niños deben estar en un nivel de dominio. Esto quiere decir de las herramientas que ya están alcanzadas. En primer lugar, él señala que las necesidades deben de ser entendidas por un proceso cualitativo. Esto quiere decir que deben de ser por sus propias condiciones y impulsaciones del propio niño. El método de investigación de los procesos psicológicos y superiores nos habla sobre que son los métodos tradicionalmente empleados por la psicología experimental, en donde ellos analizan las funciones inferiores o elementales, pero por
Por ello, Vygotsky consideraba que los procesos psicológicos eran superiores y que no podían ser alcanzados. Las aportaciones de la teoría de Vygotsky al estudio de las necesidades de la infancia y de la adolescencia. Él tenía una aportación más relevante que era el estudio del desarrollo, ya que tenía las necesidades. Pero por ello Vygotsky consideraba que los procesos psicológicos eran superiores y que no podían ser alcanzados. Las aportaciones de la teoría de Vygotsky al estudio de las necesidades de la infancia y de la adolescencia. Él tenía una aportación más relevante que era el estudio del desarrollo, ya que tenía las necesidades infantiles, o sea, del niño. Al igual, él otorga al sujeto como un papel activo en la construcción de su propio desarrollo. O sea, quiere decir que el niño tiene sus propias capacidades para hacer algo. Ahora Vygotsky nos hablaba sobre cómo se puede integrar la importancia de la cultura en una teoría sobre las necesidades humanas. El concepto de Vygotsky en la cultura se puede entender como un proceso general del desarrollo de la especie humana. Otra de las aportaciones de la obra de Vygotsky decía que la teoría de las necesidades se basaba en el concepto de la zona del desarrollo potencial y el próximo. Y finalmente les hablaré sobre las críticas de las perspectivas socioculturales. Finalmente, los métodos de investigaciones siempre proponían que Vygotsky estuviera estudiado por el desarrollo y de las funciones psicológicas superiores que resultaran de forma de interés. Y eso sería todo de la perspectiva sociocultural. Bueno, finalmente les explicaré la perspectiva ecológica. Esta se conoce como la conceptualización de la persona en un cambio que tiene de maduración y tiene relación con el ambiente social, físico y psicológico. Principalmente les hablaré sobre sus principios básicos de dicha teoría. Esta, a pesar de que fue una insistencia del autor Fromm-Brenner, la importancia que tenía era que tenían dos relaciones que se establecían entre el sujeto y su entorno. El primer modelo que él propuso es que pusiera un amplio poder explicativo y para una explicación evolutiva. Después la aproximación teórica, que fue formulada en 1979, donde posteriormente él elaboró una poca atención en el sujeto, ya que era desarrollado y fue el mecanismo explicativo de él mismo. Después tenemos el concepto de desarrollo en la teoría de Fromm-Brenner. En esta teoría, él definió un proceso por el cual la persona adquiere una concepción del ambiente ecológico y que fuera más amplio, diferenciado por él mismo y fuera válido. Después, al igual, esto nos ayudaba a ser motivados y volvernos más capaces de hacer actividades, tanto que pudiéramos reenvolver nuestras propias capacidades. Después él propuso 3 etapas necesarias, que era el primero, era el cambio que se producía con el desarrollo y que no fuera efímero. Él no dependía de la situación, ya que esta implicaba una reorganización con cierta estabilidad entre el tiempo y el espacio. La segunda era el cambio en el que él se produce a nivel de la percepción y de la acción. La tercera era el cambio en el que él se refería al ámbito de la representación, que hacía hincapié, ya que señalaba lo que tenía que saber como el ámbito de la percepción y el de la acción. Aquí tenemos el modelo ecológico de Brodner. Él puso medios de comunicación para que se pudieran relacionar las personas. El primero era de los niños y las niñas
que pues ellos tenían relación con la familia, ya fuera sus padres, sus hermanos, no sé, sus tíos. Y después era la escuela en donde ellos tenían relaciones con los maestros y finalmente eran los amigos. Aquí se da un microsistema en donde tienen relaciones y después sigue el masosistema, en donde se da entre las redes de apoyo, el trabajo de los padres, las redes sociales, los servicios jurídicos y los servicios médicos. El otro se llama ecosistema, en donde entra la cultura, las creencias, las ideas y los valores. Aquí tenemos el análisis de los contextos del desarrollo de la investigación ecológico, en donde resulta que la ecología era extraordinaria porque era de la investigación evolutiva. En esta las cuestiones eran previas, ya que debían de tenerse en cuenta en la hora de hacer una investigación evolutiva y ecológica para poder obtener un resultado definitivo. Y finalmente tenemos que señalar, Brockbrenner abordaba una buena parte de sus trabajos y de la importancia que tenían en cuenta las relaciones entre la ciencia y la política. Y pues bueno, eso fue todo de nuestros temas. Espero que les haya gustado y gracias por su atención prestada.